Buenos días a todos, deseando que se encuentren bien de salud, tanto ustedes como sus familiares, pues en estos tiempos de pandemia, la salud es un factor muy importante para seguir en pie y luchando por nuestros sueños. A continuación explicaremos el capítulo 8, Mercado Financiero, del libro Economía Colombiana, tercera edición, escrito por Mauricio Cárdenas. Mi grupo está conformado por Catalina Muñoz, Eliana Rivera, Claudia Ruiz, David Itas y Fabián Imbachi. Acciones preliminares. Este capítulo se centra en el análisis del funcionamiento del mercado financiero y más específicamente del mercado de capitales, el cual es el encargado de transformar el ahorro en inversión. Un ejemplo claro es lo que sucede con la compra y venta de acciones. Además, este mercado se determina la remuneración a los ahorradores por el sacrificio de aplazar el consumo y el costo a los inversionistas por tomar recursos de terceros para adelantar sus proyectos. Además, explicaremos algunos conceptos básicos que permiten entender las características más sobresalientes de los mercados financieros. Se resumen algunas conclusiones donde se analiza la importancia del desarrollo del sistema financiero para el crecimiento real de la economía. Se da a conocer el papel que juegan los inversionistas institucionales en el desarrollo del mercado financiero. Se explica además el manejo que se le dio a las dos crisis financieras que se dieron en nuestro país, Colombia. El mercado financiero de una economía. Este se divide en tres: el mercado monetario, el mercado cambiario y el mercado de capitales. En el mercado monetario se encuentra la oferta y la demanda de dinero. También se determina la tasa de interés a corto plazo. En el mercado cambiario se encuentra la oferta y la demanda de divisas y se determina la tasa de cambio. En el mercado de capitales es el encargado de la transformación del ahorro en inversión. Además, se asigna el riesgo entre los diferentes actores que intervienen en este proceso. El riesgo surge de la incertidumbre, de la incapacidad de anticipar con exactitud lo que ocurrirá en el futuro con las inversiones. En el mercado financiero actúan instrumentos e instituciones las cuales permiten la transferencia del ahorro en inversión y se clasifican en intermediarios o bancarios. Estos son los bancos o corporaciones crediticias y fiduciarias, y no intermediarios. Se hacen directamente por medio de papeles que emiten aquellas empresas que requieren fondos. Un ejemplo es el mercado de acciones, el mercado de bonos y el mercado de derivados. Además, el ahorro se puede transformar en inversión a través de caminos directos y caminos indirectos. Los caminos directos, las empresas no tienen recursos para financiarse y emiten títulos de deuda a otras firmas u hogares, quienes compran con sus ahorros. Los caminos indirectos son cuando las empresas u hogares depositan su dinero en intermediarios, en este caso los bancos, que a su vez otorgan préstamos a quienes necesiten recursos para financiar la inversión. En este caso, las familias quienes utilizan estos recursos para comprar vivienda o financiar alguna inversión. En conclusión, podemos decir que Colombia maneja un modelo más inclinado al sistema bancario y, según analistas, existe la necesidad de balancear estas cargas y empezar a desarrollar mercados basados en instrumentos, ya que estudios muestran que los países que logran un desarrollo equilibrado entre los mercados tienen un mayor nivel de crecimiento económico, mayor acumulación de capital, mayor producción, es decir, son mercados completamente complementarios. Un mercado financiero es un espacio físico o virtual donde se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. Dentro de las características de los mercados financieros podemos encontrar que si un mercado financiero es sano y competitivo, puede brindar oportunidades de desarrollo a todos los agentes de la economía, en especial a aquellos con escasos recursos para financiar sus actividades. Los mercados financieros se rigen básicamente por la ley de oferta y demanda, puesto que cuando hay alguien que quiere algo a un precio determinado, solo podría comprar a ese precio si hay otra persona que está dispuesta a venderle ese algo a dicho precio. El desarrollo de este mercado depende críticamente de las instituciones, de los gobiernos, de los bancos centrales, autoridades regulatorias y el sector privado, pues estos ayudan a que sea un mercado sólido, flexible e innovador.
Entre más libre sea el mercado financiero, va a crear más oportunidades, competencia, crecimiento y al mismo tiempo va a facilitar el desarrollo y funcionamiento de las instituciones. La ciencia de un sistema financiero es básicamente un sistema de contabilidad adecuado junto a una buena revelación de información con el fin de construir confianza. En países en desarrollo, las personas tienen recursos para financiar sus ideas a un costo muy alto en comparación con lo que pasa en países desarrollados. En países con mercados de capital que son bien desarrollados, intermediarios financieros junto con ahorradores pueden reducir la prima de riesgo que es requerida, distribuyendo sus recursos en diferentes proyectos con distintos grados de riesgo. Pero si por el contrario se trata de un país con mercado de capitales en subdesarrollo, la capacidad de diversificar el riesgo va a ser limitada, pues los ahorradores e intermediarios financieros pueden exigir primas de riesgo más altas, por lo que hace que el financiamiento sea mucho más costoso. Eso puede deberse a que las instituciones son deficientes, a que los derechos de propiedad no están bien demarcados y no se hace cumplir adecuadamente, a que las agencias que recolectan esta información sobre la historia crediticia no funcionan adecuadamente, o que hay poca competencia entre los prestamistas, o bien sea que el sistema judicial que hace cumplir los contratos es lento, o que las autoridades de regulación y supervisión no logran la independencia y efectividad deseados. Mercado financiero y el crecimiento. En el ámbito internacional sugiere que la productividad es el principal crecimiento económico. Solo en aquellos países que registran tasas elevadas de crecimiento en la productividad son capaces de mantener durante largos periodos de tiempo una economía con alto dinamismo. Por otro lugar, en la literatura teórica e empírica ha encontrado que entre más eficiente sea el mercado, no solo habrán más recursos disponibles para invertir, sino que también habrá mayor crecimiento de la productividad. Existen dos factores que afectan al mercado de capitales en su crecimiento. La literatura es la que demuestra el grado de desarrollo del mercado. Esta mejora la asignación de los recursos entre los proyectos. El mercado de capitales, la que permite la diversificación de mercados y los riesgos. Si el mercado de capitales se encuentra más desarrollado, puede financiarse de inversiones de alta rentabilidad en proyectos que tengan menos liquidez. El mercado de derivados ofrece una forma más directa de ver cómo el desarrollo del sistema financiero contribuye a la diversificación de riesgos. Este mercado se transa una gran cantidad de productos que permiten cubrir una amplia gama de riesgos al trasladarlos a individuos que ven en ello una gran oportunidad de ganancia. Las exportaciones generan un ingreso en dólares, cuyos costos se determinan en pesos. Es el ejemplo más sencillo de poder contar con mecanismos de cobertura. Esto permite al empresario poder determinar con certeza cuántos pesos va a recibir a cambio de los dólares que exporta. En Colombia se han implementado varias reformas para la ampliación del crecimiento económico en su operación. Dos evidencias en el mercado. En economías donde el sector financiero se encuentra más desarrollado, crecen más las industrias o los sectores en los que requieren fondos de terceros o externos para financiar proyectos de inversión. La segunda, los cambios en la regulación. Por ejemplo, más competencia en los bancos de diferentes estados de Estados Unidos, o la apertura de los flujos de capital extranjero en el caso de los países desarrollados. El mercado de instrumentos o no intermediado. Este es el mercado en el que se encuentran las oferentes y demandantes de instrumentos o papeles financieros. Estas son herramientas que nos garantizan a los agentes de la economía el acceso a diferentes posibilidades de financiamiento e inversión
mediante la transacción de documentos negociables o de títulos valores. Esos documentos los venden o los emiten las agencias o empresas públicas o privadas con el objetivo de obtener los fondos suficientes para el financiamiento de sus actividades. Pues esto nos quiere decir que a través de los instrumentos financieros, las empresas o cualquier agente pueda obtener dinero para financiar las actividades, cuando estas actividades carecen de los recursos propios suficientes para llevar a cabo. Por otro lado, también se encuentran aquellos agentes que tienen exceso de recursos y acuden al mercado financiero con otra intención. Cuando hablamos de otra intención, queremos decir la renta fija. El mercado de renta fija se caracteriza porque en él se hacen transacciones o títulos valores. Pues en general estos papeles se conocen como bonos y su rentabilidad está determinada por la tasa de interés que se haya pactado con cualquier entidad. Los bonos son instrumentos de deuda mediante los cuales el emisor se compromete a realizar pagos periódicos por un monto fijo, o sea, por un monto determinado que usted haya pactado con la persona. Y estos pagos se efectúan a lo largo del tiempo, el cual se llama plazo de vencimiento. Cuando usted vence el plazo, debe pagar lo que ha pactado. Principales instrumentos de renta fija en Colombia. La tasa de interés del mercado de tesorería fluctúa según la oferta y la demanda en el mercado secundario. Y gracias a los precios. Los precios son los principales activos que se trazan en el mercado de capitales. Estos contienen información para la toma de decisiones económicas, las más importantes. En Colombia, el índice general es la bolsa de valores, porque esta es la cual nos mide el comportamiento de los precios de las principales acciones del país. O sea que el principal donde medimos todo es la bolsa de valores. ¿Cómo se financian las empresas en Colombia? Pues utilizan principalmente recursos internos para financiar sus actividades. Su principal fuente de financiamiento son los créditos a proveedores, el crédito financiero en entidades domésticas y las inversiones de utilidades. Tiene una emisión y de bonos y también de acciones. Es una estrategia de financiamiento para las grandes empresas. Quiere decir que las grandes empresas, su mayor financiamiento son los bonos y las acciones. Los inversionistas institucionales. Estas son entidades que compran y venden volúmenes significativos de papeles en el mercado capital. Estas son personas o entidades jurídicas que invierten fondos que no son de su propiedad, sino que vienen a raíz o de la acción de que las personas confiaron en ellas para la administración de sus fondos, para que con largo plazo tengan una retribución de la inversión hecha por ellos. Estos inversionistas institucionales, como tal, están sujetos a unas normas que fija la autoridad y a estas aplican políticas que dan pues más estabilidad a los mercados financieros. Estas instituciones tuvieron un gran crecimiento en los últimos tiempos, pues debido a que todas estas reformas estructurales que fueron basadas al sector financiero, a los sistemas de pensiones y al ahorro institucional, llevaron a tal de que éstas fueran creciendo con una gran forma. En Colombia como tal existen una gran
variedad de inversiones institucionales, los cuales manejan diferentes tipos de ahorro como son el contractual, el forzoso y el voluntario. En cuanto a los tipos de inversiones institucionales, existen tres como tal, que son las administradoras de fondos de pensiones, las compañías de seguros y los fondos mutuos. Entonces, las administradoras de fondos de pensiones, ¿en qué consisten? Consiste en que una persona va creando como un patrimonio separado, como decirlo, sin personalidad jurídica, y que ésta se la da o se la designa a una tercera entidad con el fin de que ésta haga su gestión de administración de su fondo. Las compañías de seguro, estas son pues entidades especializadas en cubrir riesgos a cambio de una prima como tal. Y en cuanto a los fondos mutuos, pues los fondos mutuos son unos instrumentos de inversiones que, que se encarga de recibir los aportes monetarios que realizan distintas personas, tanto naturales como jurídicas, con el objeto de invertirlas en diferentes valores de inversiones y que a futuro, a un largo plazo, podamos visualizar unos intereses o unos ingresos debido a aquellos valores monetarios que en su momento nosotros decidimos brindar para que esta tercera persona se haga cargo de la administración de ellos. El mercado bancario o los intermediarios. Pues este corresponde a aquellas instituciones que en sus operaciones consisten en otorgar préstamos y recibir depósitos de agentes individuales o las personas que necesiten realizar tanto los créditos como realizar ahorros dentro de estas instituciones. Pues que la más común y la que encontramos tanto en estos años es los bancos. Y estos bancos pues realizan como tal sus funciones, tienen cuatro categorías principales de clasificaciones dentro de sus funciones, que son el acceso al sistema de los pagos, transformación de activos, el manejo de los riesgos, el procedimiento de información y monitoreo de las deudas. También podemos, como en cuanto a la transformación de los activos, se tiene como un protocolo distinto del manejo de ellos, en la cual encontramos tres clases de denominaciones de las transformaciones de los activos, que son la conveniencia de denominación, la transformación de la calidad y la transformación de los plazos, pues que nos brindan una gran ayuda y una estructura formada con el fin de que nosotros podamos tener unos lineamientos o que los bancos sigan unos lineamientos para poder dar una buena ejecución de los recursos. Intermediarios financieros de Colombia. Los bancos desempeñan el papel más importante en la intermediación de recursos, pues este se encarga de recibir dinero de los ahorradores por medio de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y certificados de depósito a término y a otorgar crédito a otros agentes económicos que tienen déficit de recursos. Luego siguen también las corporaciones financieras y de financiamiento comercial y también las compañías de financiamiento especializadas en leasing. El sistema financiero colombiano antes de los 90 funcionaba bajo el esquema de banca especializada, donde a cada institución financiera le correspondía una función principal. Por ejemplo, los bancos comerciales se encargaban de otorgar préstamos a corto plazo, las corporaciones de ahorro y vivienda estaban especializadas en el crédito hipotecario, las corporaciones financieras ofrecían los recursos de largo plazo para las inversiones del sector real. Las compañías de financiamiento comercial manejaban los créditos de consumo y de capital de trabajo. De microcrédito a microfinanzas. A finales de los 70, un grupo de organizaciones no gubernamentales colombianas lideró un movimiento para capacitar a los microempresarios como requisito para acceder a los créditos subsidiados. La Ley 590 del 2000 introdujo la posibilidad de cobrar ciertos costos de la actividad crediticia por medio de una comisión. El derecho a la tasa de interés impide recuperar la totalidad de los costos operativos implícitos en operaciones de crédito de bajo monto.
Esta situación ha impedido una mayor profundización financiera tanto por parte de instituciones financieras como por parte de las ONG microfinancieras. En 2006 se adelantó una estrategia denominada la banca de las oportunidades, cuyo objetivo principal es diseñar instrumentos financieros que faciliten el acceso al ahorro, al crédito, al pago de remesas y seguros a los colombianos que tienen menores ingresos y que no tienen contacto con el sistema financiero, por medio de los corresponsales no bancarios, es decir, entidades diferentes a instituciones financieras pero que pueden operar como bancos. Se extiende la cobertura a la población desatendida. Regulación prudencial. El Estado puede utilizar varias herramientas para brindar seguridad a los ahorradores, como son la regulación, que establece el requisito de que estas entidades tengan un capital adecuado, que normalmente se expresa como un porcentaje de los activos ponderados de conformidad con su nivel de riesgo. En Colombia esto es llamado la relación de solvencia. Es 9% desde 1993, mayor que en Chile y en México, pero es inferior a Brasil y Argentina, puesto que estos están entre un 11 y 11,5%. Cuanto mayor es el coeficiente, más fuerte es la posición de una entidad frente a un deterioro de sus activos. También está la ley que establece que los intermediarios financieros deben clasificar su cartera en vigente y en vencida. En vigente porque está incluido los créditos cuyos prestatarios están al día o con un atraso menor al estipulado. La cartera vencida porque corresponde al resto de los préstamos, es decir, aquellas deudas que están en mora. También está el Estado que establece una serie de seguros de depósitos a través del cual se aseguran los activos de los depositantes en caso de que alguna institución financiera quiebre. Por ejemplo, en Colombia está el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras que se encarga de ofrecer el seguro de depósitos cuyo monto máximo es de 20 millones de pesos. También está el encaje bancario que garantiza la posibilidad de los ahorradores de retirar sus recursos en caso de que los soliciten. En Colombia varias instituciones se encargan de manejar la regulación financiera, por ejemplo el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, el Banco de la República y también el Fondo de Garantías e Instituciones Financieras. Represión financiera. Este concepto se dio por McKinnon y Shaw en 1973. Consiste en caracterizar situaciones bajo las cuales las restricciones legales y regulatorias impiden un adecuado desarrollo de los intermediarios financieros, y esto en consecuencia es la causa de una baja profundidad financiera. Este consiste en controles a tasas de intereses, inversiones forzosas, altos requisitos de encaje e impuestos que distorsionan la actividad. La represión en la economía colombiana ha disminuido con respecto a lo que se observaba antes de los años 70. En 1974 se inició un proceso de liberación financiera, el cual incluyó el desmonte parcial de las inversiones forzosas, la disminución del encaje o requisito de reserva bancaria y también el incremento de tasas de interés que podían cobrar a los bancos comerciales. Además de esto, se eliminaron los controles sobre las tasas de interés que pagaban las cuentas de ahorro de los bancos y se autorizó la emisión de CDT con un plazo mínimo de 3 meses. Tamaño. Caballero y Urrutia 2006 y Villar 2005 reconstruyeron las series históricas de crédito total de los intermediarios financieros con base en información proveniente de los balances suministrados a la Superintendencia Financiera. La margen de intermediación. Los establecimientos de crédito remuneran a los ahorradores con tasa de interés pasiva o de captación y cobran a los prestatarios una tasa de interés activa o de colocación. La diferencia entre estas dos se conoce como margen de intermediación. Esta medida se aplica para los nuevos desembolsos. Tiene el problema adicional de ser parcial, porque sugiere que todos los depósitos rinden el interés de los CDT y no considera los créditos de vivienda del lado de los créditos. Para esta margen lo más importante es que se trata de una medida ex ante, es decir, antes de saber si los créditos se recuperan. Hay una segunda margen, es la menos utilizada, llamada ex post.
Se calcula como la diferencia entre el ingreso que recibe un intermediario en promedio por cada peso prestado y lo que paga en promedio. Esta medida tiene en cuenta que parte de la cartera no se recupera e incluye no solamente las nuevas captaciones o colocaciones, sino también todo el total de la cartera y de los depósitos. Esta margen es una medida promedio y no marginal. Los derechos de los acreedores. Para el funcionamiento, existe un entorno legal que garantiza el cumplimiento de las obligaciones pactadas a través de los contratos. Una protección afectiva de los derechos de los acreedores no solo optimiza la profundidad de los mercados financieros, sino que permite al crédito llegar a pequeños y medianos empresarios en sectores donde es escaso. Hitos y crisis del sistema financiero colombiano. En 1865 surge el primer banco comercial bajo un modelo de banca libre, es decir, sin ninguna intervención o regulación por parte del Estado. En 1972 se crearon las corporaciones de ahorro y vivienda y con ello se diseñó un sistema para atraer recursos hacia el sector de la construcción. En 1974 se inicia una reforma financiera con miras a reducir las restricciones del sistema bancario, lo cual produjo un aumento de las tasas de interés que eran manejadas por parte del Estado. La organización moderna del sistema financiero colombiano surgió de las recomendaciones de la organización Kemerer, la cual hizo propuestas de reformas fiscales y monetarias al gobierno colombiano. Con ello se logró incorporar leyes, las cuales se encargaron de regular la actividad bancaria y posterior a esto se dio origen al Banco del. Además, aparecieron los primeros bancos de cobertura nacional. El Banco de la República estableció controles de administración a las tasas de interés, además de fijar altos requerimientos de encajes. Del mismo modo, el Banco Central intervino en el mercado crediticio a través de fondos de fomento. El objetivo era proveer de recursos para el funcionamiento de sectores como la industria, agricultura y las exportaciones. Ya en 1990, con algunas reformas estructurales establecidas, se vio el desarrollo de los sistemas financieros. Se pasó a un mercado más libre y diversificado. La actividad fiduciaria se separó de los bancos comerciales, se crearon fondos de pensiones y cesantías, el sector financiero se abrió al capital extranjero, se eliminaron las barreras a la inversión extranjera. A las corporaciones de ahorro y vivienda se les autorizó realizar créditos de consumo y realizar operaciones en moneda extranjera. Ya a finales de los 90, varias entidades fueron liquidadas y desaparecieron dos pilares fundamentales de la banca pública, como lo era la Caja de Crédito Agraria, que pasó a manos del Banco Agrario, y el Banco Central, que pasó a manos de Gran Ahorrar, que más adelante en 2008 sería privatizado. El Fondo Financiero Agropecuario y el Fondo de Promociones de Exportaciones, ambos administrados por el Banco de la República, se transformaron en Finagro, el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario, y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior en Colombia. Estos dos últimos son dos bancos de segundo piso, debido a que no captan recursos del público. Estos otorgan líneas de redescuento a los bancos comerciales y estos se encargan de la relación comercial con los deudores. El crédito hipotecario en Colombia. El origen del crédito hipotecario se remonta hacia finales de los años 1924, cuando se creó el Banco Agrícola y se afianzó en 1932 con la aparición del Banco Central Hipotecario. En 1972 el gobierno introdujo un nuevo sistema de ahorro y crédito hipotecario basado en la unidad de poder adquisitivo constante, el UPAC. A finales de los 90, con la Ley 45, extendió la facultad de remunerar el ahorro
y se rompe el monopolio de las corporaciones de ahorro y vivienda, lo que permitió a los bancos comerciales otorgar créditos a largo plazo. Durante los primeros 20 años de vigencia del UPAC, este llegó a representar el 29% del crédito total, lo cual convierte a Colombia en el segundo país de América Latina con mayor crédito hipotecario. Causas de las crisis financieras. Estas crisis financieras se generan por cambios abruptos en la dirección de flujos de capital, la incapacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones crediticias, cambios a nivel interno del país. Todo esto deterioran el desempeño de las economías a nivel interno. Además, estas crisis financieras se desataron luego del cambio súbito de las condiciones de la economía mundial. Primero fue en México en 1982. Este país dejó de pagar sus obligaciones externas, lo que llevó al cierre de los créditos a países latinoamericanos. Luego, en 1997, por la fuerte crisis económica de los países asiáticos. Ya luego, en 1998, Rusia dejó de pagar la deuda externa y algo similar iba a ocurrir con Brasil en 1999, por lo cual actuó el Fondo Monetario Internacional y ofreció recursos para evitar otra crisis financiera en Latinoamérica. Esto afectó a Colombia y perdió grado de inversión extranjera. Para evitar un poco esto, Colombia hizo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para asegurar los recursos y mejorar las condiciones de mercado de crédito. Crisis financiera de los 80. Esto ocurrió luego de la represión financiera de los 70. Los intermediarios se las ingeniaron y lograron crear mercados paralelos de ahorro y crédito. En 1982 se cerró el Banco Nacional por insolvencia, causado por un mal manejo de su administración. En 1984 se agravó la crisis cuando el Banco Colombiano suspendió pago de sus deudas con la banca extranjera, lo cual produjo una reducción drástica de las líneas de crédito, por lo cual Colombia pidió un tratamiento especial para reducir los costos de la deuda en moneda extranjera. En 1985, el Congreso aprobó la Ley 117 y se creó Fogafín, con el fin de manejar los problemas de las entidades financieras. Esto permitió proteger la confianza al público y evitar desórdenes monetarios. Crisis financiera de fin de siglo. Todas las reformas estructurales mencionadas indujeron a la entrada masiva del capital extranjero, lo cual generó expansión del crédito, lo que llevó a aumentar el gasto interno, a tal punto que en 1998 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago resultó insostenible, lo cual llevó a pérdidas de reservas internacionales. Esto provocó la intervención del Banco de la República por medio de la elevación de las tasas de interés para frenar las presiones especulativas contra el peso colombiano. Debido a todo esto, se decretó la emergencia económica. Se decidió dotar a Fogafín de recursos para responder a los ahorradores y otorgar alivios a los deudores hipotecarios. El Congreso actuó y aprobó las siguientes leyes. La Ley 510, con la que agilizan las actuaciones de la Superintendencia Financiera para tratar entidades con problemas. La Ley 550. Se logra la reestructuración financiera de las empresas del sector productivo afectadas por el endeudamiento. En conclusión, podemos decir que las crisis financieras en Colombia fortalecieron la regulación prudencial. En otras palabras, lograron garantizar la solvencia y liquidez de las entidades financieras, generando respaldo al sector público y privado. En Colombia, por ejemplo, se logró aumentar las provisiones sobre créditos de mala calidad. Además, mejoraron los sistemas de medición y control del riesgo por parte de las entidades de crédito. Esto es todo, muchachos. Gracias por su atención y gracias.